Bienvenidos al nuevo ciclo de tu nuevo rol tecnológico, esta edición 2024. Hemos recibido durante todo este tiempo, no solamente a través de las redes de la institución, sino también desde la Comisión de Tecnología y de Innovación que tenemos acá en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, múltiples consultas de cómo aplicar la inteligencia artificial ya sea en nuestras consultoras o en nuestros estudios. Lo que primero resuena en todas estas consultas es cómo puedo ahorrar tiempo, cómo puedo utilizar todas estas herramientas en beneficio para poder dedicarnos plenamente a enfocar todas nuestras energías profesionales en el ámbito del desarrollo de lo que es la opinión, agregarle valor agregado a toda la información. Uno de estos temas es la automatización de los procesos. Es un tema muy amplio para desarrollar porque tenemos múltiples oportunidades también. Y para ello hemos convocado a un especialista, a un colega, ¿sí?, que trabaja en una institución muy importante y renombrada del país, y para que nos explique un poquitito todo este desarrollo. Tenemos con nosotros al doctor Gabriel Vecchio, un matriculado colega de la casa, y quiero contarles un poquitito quién es Gabriel, ¿sí? Porque si bien lo hemos tenido en algunas otras ocasiones, pero no en este ciclo. Gabriel es socio que tiene a cargo todo el área de transformación digital del Departamento de Tax and Legal de KPMG, Argentina, y es un referente regional y de América Latina para toda esta materia. Con más de 2 décadas de experiencia, Gabriel acumuló un profundo conocimiento en todo lo que es la transformación digital de las áreas que son de fiscales y contables, algo muy nuestro, ¿no? Y lideró y lidera varios proyectos orientados a los procesos de impuestos, contabilidad y finanzas. Entre estos se incluye la implementación de soluciones de automatización utilizando diversas tecnologías como RPA, IA, Python, base de datos y la implementación de sistemas de ERP, algo tan pero tan comentado en este ciclo. El desarrollo de soluciones, también desarrollo de soluciones personalizadas, como son sistemas y plataformas web, y un desarrollo de motores para cálculos de impuestos, entre otras tantas, ¿sí?, funciones y herramientas que él maneja. También es expositor en diferentes conferencias sobre tecnología aplicada a impuestos, organizadas por empresas especializadas en materia, como Forum, Thomson Reuters, ¿sí?, y así como cámaras empresariales. También lo tenemos muchas veces acá en el Consejo. Y hoy va a estar con nosotros compartiendo todo esto de la automatización. Bienvenido, Gabriel, y muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos todas estas oportunidades. No, muchas gracias a vos, Andrea, por darme la oportunidad de hablar con mis colegas sobre transformación y tecnología. Y muchas gracias por la presentación detallada. Así bueno, la idea de esta charla, desde mi punto de vista, es darle una perspectiva de qué es la automatización. No va a estar dirigida tanto al aspecto tecnológico técnico, sino más conceptual y pensado para aquellos contadores de estudio que quieren arrancar con esta iniciativa y no saben por dónde arrancar, cómo comenzar, qué procesos elegir, qué tecnología usar. Entonces, la idea de esto es pasarles algunos tips para que empiecen a ver por dónde es el camino a transitar y empezar este camino que la verdad que ya hace unos años tomó, como conversamos el otro día, hablar de tecnología en impuestos hace 10 años atrás era algo que todo el mundo le gustaba, pero era lejano, oscuro, y ahora todo eso, la verdad que se impulsó un montón. De hecho, cada vez tenés tecnologías más accesibles y es como se va expandiendo. Entonces, si les parece, les comparto una presentación. La idea de la charla es hacerla lo más didáctica posible, por eso también traje varios ejemplos para que vean cómo funciona un robot, una automatización y pueda ser más tangible, ¿no? O sea, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces la idea es hacerlo mucho más didáctico. Ok, arrancamos
la presentación va a estar dirigida a automatización de procesos de impuestos, pero conceptualmente aplica para todas las áreas, contabilidad, finanzas. La concepción de la automatización es más o menos lo mismo. Impuestos tiene una característica que tiene una complejidad extra a otros procesos y siempre tiene mucha intervención humana. El concepto de que aprieto un botón y me va a salir la declaración jurada hecha, lista, presentada, es un poco lejano. Siempre hay una persona que es justamente quien resuelve la parte cognitiva, o sea, los ajustes, qué cosas deducibles, qué cosas no son deducibles, y se termina. Pero el punto en cuestión es que, como vamos a ver ahora, nuestros colegas pierden muchísimo tiempo de su día a día manipulando datos, haciendo planillas, VLOOKUP, la parte que no tiene valor agregado del proceso, y es eso lo que va a eliminar la automatización y a dónde apuntamos. Entonces, estos problemas que le digo, en mi experiencia, acá se los comparto y lo veo de punta a punta, sea un estudio chico, sea un estudio grande, sea una compañía grande con un departamento de impuestos enorme o chico. Estos son la mayoría de los inconvenientes que se presentan y te lo puedo resumir en una sola palabra. Es un problema de datos. ¿Por qué son datos? Porque cada vez tenés más fuentes de datos de dónde vos tenés que obtener para empezar a hacer tus procesos. Antes era simplemente un reporte, ahora tenés la contabilidad, tu reporte, bajar el padrón de AFIP, bajar el listado de retenciones de AFIP. O sea, empezás a tener múltiples fuentes que esos datos tienen diferentes formatos, entonces empezás a trabajar los formatos, empezás a linkear los distintos reportes. A su vez, muchas veces nos pasa que los listados y los diferentes reportes donde trabajamos vienen con muchas inconsistencias de datos que hace que tengamos que reprocesar toda esa información y ni hablar cuando eso se multiplica con un volumen alto. Yo creo que estos puntos cualquiera que tiene su día a día lo puede reconocer fácilmente y es donde vamos a trabajar y es donde se va a centrar a solucionar la automatización. Estos problemas de datos que es, como te digo, es cross a todo meter a todo nuestro día a día, porque aplica desde el más chiquito hasta el más grande, hasta la empresa más grande con más sofisticación, tienen estos problemas día a día. Entonces, ya pensando, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Eso, ¿cómo lo puedo automatizar? Y acá les pongo unos resúmenes de qué características tendría que tener ese proceso que voy a automatizar. En algunos casos yo diría que más que característica pasa a ser un cuasi requisito. Por ejemplo, algo que sí tiene que tener un proceso que voy a automatizar es una regla de negocios. O sea, no puede ser un proceso cognitivo. Y después vamos a ver justamente en qué procesos lo puedo hacer. Un proceso cognitivo, por ejemplo, es cálculo de impuesto a las ganancias. Tiene mucho proceso de análisis que es muy difícil de resolver con una automatización. Ahora tenemos más herramientas cognitivas que me ayudan a darle esa sofisticación y esa característica, pero aún así es muy difícil, por lo cual esa regla pasa a ser más que un requisito, es que tiene que tener un proceso lógico de negocio. Segundo punto, también importante, es tengo que partir de un dato estructurado. ¿Qué es un dato estructurado? Es un dato ordenado, en formato digital, que yo pueda procesar a través de la computadora. ¿Qué es un formato no estructurado? Y un formato que puede venir digital, pero no está ordenado. Por ejemplo, no sé, un mail. Yo tengo que empezar a extraer información de mails, me vienen diferentes mails, no sé, pongámosle resúmenes de pago que me mandan por mail y tienen todos diferentes formatos, facturas. Interpretar facturas es un formato no estructurado. Yo necesito una herramienta especial ahí que sea mucho más cognitiva, o sea, de inteligencia artificial para poder estructurar esos datos. Por lo cual, cuando digo requisitos, no digo que no se puede hacer, es que es más sofisticado y es mucho más difícil hacer esa automatización que las otras que hoy vamos a proponer, que es un buen punto de partida para iniciar este camino. Entonces, fundamental, esto que les digo es
reglas de negocio, datos estructurados, y el resto que vemos acá ya son características, ¿no? Tiene que ser un proceso o de alto riesgo, o que me dé un ahorro, o que sea un proceso crítico, porque obviamente no tiene sentido tomarse el trabajo de automatizar algo que no me mueve la aguja del lado tiempo y no me representa un riesgo. Un ejemplo, no voy a automatizar la carga de BEPS si hago 2 BEPS al mes. ¿No? O sea, tengo que tener un volumen que lo justifique. Bueno, ese es el punto, ¿no? Tiene que hacer sentido esa automatización por alguna característica, ya sea por un ahorro sustancial del tiempo o porque me disminuye mucho el riesgo, que ese es otro punto de todo esto, ¿no? No solamente estamos buscando ahorro de tiempo, estamos buscando mejorar la calidad del trabajo y disminuir el riesgo, porque todo lo que sea esta manipulación de datos manual conlleva un riesgo de que alguna vez me equivoqué de fórmula, la pegué en mal lugar, la arrastré mal. Bueno, todo esto se disminuye un montón con estas herramientas de automatización. Bueno, y lo demás son otras características que le da mucho más valor. Si esto tiene mucho volumen, hace mucho más sentido automatizarlo. Que el proceso sea maduro también. ¿Por qué maduro y estable? Porque si es un proceso nuevo, es muy factible que pueda llegar a cambiar y toda esa automatización también me cambia. Y bueno, y que sea repetitivo y manual. Esto es un poco la característica general teórica de qué procesos voy a tender a automatizar y por dónde seguir ese camino y cómo empezar a seleccionarlos. Ahora, si nos vamos a lo que es impuestos, porque todo eso es teoría, bárbaro, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué se puede automatizar? Conceptualmente, lo que es impuestos, la mayoría de los procesos automatizables vienen por el lado de indirectos, todo lo que es transaccional. ¿Por qué? Porque está basado en reglas de negocio. En cambio, los directos no están tan basados en una regla, sino tienen más análisis de qué es deducible, qué no es deducible, límites, etc. Esto no quiere decir que no pueda automatizar ciertas cosas. Por ejemplo, revalúo impositivo de bienes de uso. Hemos automatizado todo ese cálculo porque sí, esa parte tiene una regla de negocio y está más estructurada. Pero cuando hablamos de indirectos, la mayoría de los procesos indirectos son automatizables. Y acá les empiezo a dar ejemplos concretos. Hasta el armado de la declaración jurada de IVA es automatizable. Esto no quiere decir, como dije antes, que aprieto un botón y sale la decla, ¿no? Eso no es así, pero lo que va a hacer es, me va a hacer todo el armado de ese papel de trabajo con todas las cuentas, todas las fórmulas, las conciliaciones con los libros, y me lo va a dejar armado para que alguien lo revise, alguien termina de hacer los ajustes y se termina de presentar esa declaración jurada. Lo mismo para ingresos brutos. Lo mismo para retenciones y percepciones, ya sea en mi agente de recaudación, o sea, como mi rol de agente de recaudación, o sufridas, donde tengo que hacer las conciliaciones de las percepciones y retenciones que me hicieron en los distintos regímenes, fisco, nacional, lo que fuera, contra mi contabilidad. Todo lo que sea determinación y conciliación es el foco. Todo lo que tenga que hacer, conciliar reportes y cuentas. Y también algo que quizás requiere un poquito más de sofisticación, pero se hace, es toda la parte de control de master data, que lo que llamo master data es toda la parte de controlar de mis clientes y proveedores la categorización fiscal que tiene, exclusiones, contra los formularios que me mandan con el legajo fiscal, donde se pueden aplicar algunas herramientas de automatización que me lee esos legajos, y a partir de esa lectura me estructura los datos y después con un proceso de automatización veo si esa clasificación es correcta o no. En fin, yo diría que el 95% de todos los procesos indirectos, que es el día a día de cualquier contador, es automatizable. A esto sumémosle la parte de domicilio fiscal, padrones. Después, si quieren, hablamos un poco de que ciertos procesos están restringidos por otras causas, por ejemplo, la disposición 76 de AFIP, que no me dejaría usar herramientas de automatización, que ahí choco un poco. Ahí no te escuché, estás en mitad, Andrea, si querías Sí, sí, comentar sí, sí, algo. que eso, perdón, que eso, te interrumpo unos 2 segundos, que eso nos generó en un momento dado como una controversia, o sea, necesitamos
ganar tiempo y esta resolución que nos impedía utilizar los bots, ¿sí? Pero hay muchísima cantidad de trabajo que lo podemos seguir haciendo y eso es lo importante, ¿sí? Sin Sí, después si querés lo comentamos, tal cual. Fue un Sí, paso para atrás, ¿no? Que todavía exactamente, está vigente. Pero sí, hay un montón de exactamente, cosas que puedes hacer. Y como total, te dije también, quizá dentro de un proceso que tenga que usar información de AFIP o lo que haces es esa parte la dejas manual, por ejemplo, libro IVA digital, vos tenés que hacer ahora después vamos a ver un ejemplo de eso, donde vos claro. tenés que hacer toda la conciliación de tu libro con mis comprobantes recibidos y efectuados. Y lo que haces es, esa parte la haces manual, entrás, bajás y el resto te arma toda la conciliación automática. Total. La idea, Entonces, perdón, mi idea es sí. también atreverse, es cambiar un poco el switch y buscar, ¿no? O sea, más allá de, como hablabas del pensamiento cognitivo, ¿no? O sea, todo lo que era cognitivo era también esto, de cómo instrumentarlo, que esto también era un poco de lo que habíamos conversado. ¿Cómo lo hacemos, no? Ahora lo vas a mostrar. Exacto, yo un poco la charla la estructuré en mostrar estos procesos, hacer un comentario sobre tecnologías para dar Sí, un pantallazo de qué tecnologías usamos, porque es parte del camino, ¿no? Primero saber qué proceso yo voy a automatizar, después saber o tener una idea de qué tecnologías puedo usar para después empezar a caminar ese rumbo de decir, bueno, hago esto y utilizo esta tecnología. Entonces, esta parte que sigue, un poco lo que voy a nombrar es las tecnologías que usamos más comunes, o sea, hay un montón de tecnologías. Yo puse algunas que son las más comunes, pero es solamente a efectos de ejemplo, hay muchísimas más. Una comparación de qué cosas necesitas saber para esas tecnologías. Algunos son lo que se llaman low code o no code, que para nuestra profesión es buenísimo porque no necesito saber absolutamente nada de programación para poder usarla y me solucionan muchísimas cosas. Y otras sí, requieren ya un conocimiento de programación elevado que el que está canchero en el tema lo puede usar, pero la mayoría no, porque obviamente venimos de otra profesión, entonces un poco es hacer ese panorama. Acá lo que les resumo es, a su vez, estas tecnologías se usan para diferentes cosas. O sea, por ejemplo, es muy como decir, si voy a automatizar y voy a usar un robot, está bien, pero el robot me sirve para parte del proceso, después capaz que tengo que usar otra tecnología para el proceso. Algo importantísimo es que tecnología que vea que fuera la que fuera, los contadores no nos podemos divorciar del Excel. Lo necesitamos siempre. O sea, el Excel va a ser siempre nuestro producto final. Vamos a tener un papel de trabajo en Excel, una conciliación en Excel, algo que nos permite interactuar con todo lo que tenemos atrás. Así que eso hay que incluirlo acá. Y ahora vamos a ver cómo. Pero para hacerles un reconto muy generalizado de qué tecnologías se usan, a ver, toda la parte de robots que después vamos a hacer una pequeña aclaración para el que no sabe qué es, se usa para todo lo que es la orquestación del proceso, o sea, la integración del sistema. Tengo que entrar a una página, descargarme un reporte, lo tengo que dejar ese archivito en un lugar, bueno, después tengo que ir a una base de datos y subir esa información. Bueno, el robot es el que hace todas esas partes. Es como me une el proceso y reemplaza a la persona que lo estaría haciendo manualmente. La gran ventaja de esta tecnología, como vamos a ver después, es que no es invasiva. Yo no tengo que, simplemente tengo que instalar el robot, pero no tengo que tener conexiones directas con los sistemas, con los ERP, con el Tango. Lo puedo hacer desde afuera, de la misma manera que lo haría un usuario. Entonces, el robot principalmente viene para orquestar todo ese proceso, o sea, todo ese flujo de procesamiento de esos datos es lo que me va a ir orquestando el robot. Después tenemos toda la parte de procesamiento de datos y acá tenemos dos herramientas muy buenas que es, históricamente, bases de datos. O sea, el poder de cálculo de una base de datos es 1000 veces superior a un Excel en cuanto a lógica, complejidad y cosas que puede hacer, y ni hablar el volumen y los tiempos, ¿no? O sea, para procesar grandes volúmenes de información o cosas que requieran mucha lógica compleja en cuanto a esos cruces
y toda la lógica que tenga dentro ese proceso, las bases de datos son ideal. Obviamente requiere saber programar una base de datos, pero ahora te pongo otras dos herramientas que no son muy conocidas. Yo traje un ejemplo que se llaman Alteryx y NAN, que son plataformas de análisis de datos que, para darte una definición muy general, es como si combinaras un Excel con una base de datos y vos podés procesar información a través de acciones que vas arrastrando y dejando y vas configurando manualmente sin poner una línea de código. Es todo clic. Vas haciendo clic, le decís, bueno, léeme este archivo. Bueno, ahora reemplazame, ahora vamos a ver de eso, el guión del quit por nada si me queda un número. Y bueno, y le vas dando acciones y automatizaste un proceso de cálculo. El ejemplo que vamos a ver después es cómo cruzar un padrón de ARBA con 3 millones de líneas con un reporte, cosa que en Excel a veces es complicado. Bueno, después tenemos toda la parte de IA generativa, que yo acá lo puse más que nada para lo que es, en lo que es automatización, se usa mucho en la estructuración de datos. Obviamente, para nuestra profesión es otra charla eso. Tenemos miles de aplicaciones que podemos usar y cómo podemos explotar esas herramientas que da para otra charla, pero en el caso de automatizaciones se usa mucho justamente para lo que decía, cuando el dato viene desestructurado, necesito tener una inteligencia que pueda saber dónde está cada dato y estructurármelo. Bueno, una de esas herramientas que se usa es todo lo que es AI. Y después, bueno, tenemos toda la parte de código duro, ¿no? De lenguajes de programación, donde también ahí puedo hacer ya lo que quiera, un sistema, una plataforma, lo que fuera, una conexión con los web service y automatizar una conexión con web service para conectarlo con mi ERP, para, no sé, para hacer un montón de cosas. Pero bueno, obviamente eso requiere de un conocimiento técnico y del lenguaje muy elevado y es una barrera de acceso, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen así, llamémoslo general de tecnologías. Ahora lo que les quiero mostrar es un poco, ya yendo más al grano, qué usamos por general en automatizaciones y cuáles son los pros y los contras. Y capaz que algunas de estas cosas tienen costo y otras no. Entonces, mostrar eso como tips para ver qué usar. Como les dije, todo termina en Excel y el Excel siempre lo voy a tener, pero a ese Excel le puedo dar lo que se llama la macro, el Excel con anabólico, lo puedo programar para automatizar muchas tareas y o sea, tiene ciertas limitaciones que no tiene una alta capacidad de automatización, pero me puede resolver muchas cosas. Ahí empezamos a ponerle barreras que necesitas saber programar eso. El lenguaje es VBA, algo más elevado es BCTO, pero ya necesitas tener ese conocimiento para poder hacerlo. Pero es el punto de partida. O sea, si yo te diría cómo caminás del lado tecnológico, qué tecnología te recomiendo aprender, y yo te diría, arrancá por acá. Después, tenemos toda la parte de base de datos, como te dije. Cuando vos tenés que procesar información, lo podés hacer con Excel, pero una base de datos te lleva a otro nivel en cuanto a capacidades que te da para poder hacer y volúmenes que puedes manejar. De hecho, esto que yo te presento como herramientas individual se van combinando y te va potenciando todo mucho más. Por ejemplo, una de las herramientas que vamos a ver es, vos vas a ver un Excel, pero el Excel que tiene atrás todo un programa y tiene conectado una base de datos y te hace toda la conciliación del libro de IVA digital y te lleva el registro de qué comprobantes contabilizaste y qué no, y es una base que conecta un Excel. Entonces, con dos herramientas, vos fíjate que con dos herramientas simples, que tenés una versión gratuita, podés construir algo que te solucione el día a día. Obviamente, ¿cuál es la barrera de acceso a eso? Y tenés que tener ese conocimiento o conocer a alguien que te lo haga para programarlo y desarrollarlo. Después, acá te puse otra,
otra línea de herramientas que de vuelta, como te dije, esto lo mencioné antes, me pareció muy interesante traerlas porque no son conocidas. Yo Ujú. no lo escuché con los colegas de que la conozcan, o son algo bastante desconocido para lo que es nuestra profesión, pero son sumamente poderosas. No code es que no necesitas poner una línea de código para poder usarlas. Te permiten automatizar cualquier flujo de datos, y algo bueno y importante es, por ejemplo, NAIM tiene una versión gratuita, que es un tema eso, porque, a ver, quizá para una gran empresa pagar $5.000 de licencia, de $1.000 de licencia por año, es parte de todas las licencias que paga, pero para un estudio chico quizás es un número prohibitivo. Entonces, no es poco que tenga estas versiones gratis. Y encima Eh, perdón, esta Nine, esta tecnología es como que también incluye, tiene las mismas funcionalidades del Excel y de base de datos, es totalmente accesible al conocimiento con práctica de cualquier Sí, es colega. totalmente accesible porque, como vamos a ver después, es simplemente agarrar una acción y ir armando el caminito como si fuera un Lego. Por eso decís, bueno, Sí, léeme un archivo, haceme esto, y a partir de ahí vos vas diciéndole, bueno, léeme este archivo, y le decís de en qué ruta está, qué separador tiene, si es un archivo de texto. Le vas dando ciertos parámetros, pero no necesitas saber nada del sistema para usarla. Obviamente tiene un aprendizaje de la propia herramienta, pero es como que te diga, bueno, el Excel, ¿sí? El Excel también tiene que saber usarlo, que tener la fórmula, es algo parecido, tiene una curva de aprendizaje muy, muy baja. Así que eso me pareció interesante traerlo acá a la charla está, porque es un tip más. está buenísimo. Y después tenemos el próximo nivel, que ahí ya le tenemos que poner un poquitito más de conocimiento, de práctica De y un robots. poquito más de robots, que ahí estamos con el WePath y mezclado con el Power Automate, ¿no? Automate, Sí, Automation Anywhere, y tenés un montón más, y algunos de ese estos tienen Automate. la versión Enterprise. A ver, la concepción de los robots también es de configuración y no tanto código. No tenés que cargar código. Sí Ujú. tenés que tener muchas más nociones de programación, que es una variable, que es un loop. Y así todo, estos tres también algunos son más difíciles y otros son más fáciles. Pero bueno, estos tres que yo te puse ahí son los más comunes en el mercado, que tienen una versión gratuita. Creo que Power Automate no, pero también si es uno o dos procesos, no es algo prohibitivo. Pero de vuelta, esto que te presento hay muchas más tecnologías. Por ejemplo, en mi caso son las que más uso y están todas integradas. No es que uso solo base de datos, uso siempre Excel con la base de datos, a eso le acoplo un robot. Tenés un montón de cosas que vas poniendo y combinando en función, obviamente, del expertise que tenés o de la capacidad que tenés para crear eso y del proceso que tengas. Pero este es el panorama, ¿no? Entonces, el camino empieza, bueno, a saber qué tecnología tengo que usar. ¿Voy a tener que orquestar un proceso o voy a tener que usar un robot? ¿Solamente tengo que hacer un flujo de procesamiento de información? Bueno, me puedo arreglar con una base de datos y un Excel o un NIME. Entonces, dependiendo de ese proceso, es a qué tecnología vas a ir. Perfecto, perfecto, está buenísimo. Y ahora viene, nada, la Les acción. muestro claro, les muestro lo que es Nime o Alsteric. De hecho, yo tenía previsto los ejemplos para el final, pero me parece mejor quizá intercalarlo ahora para que lo vean cómo funciona. Como te dije, esta herramienta, la idea no es hacerle el chivo a la herramienta, simplemente es un tip para que vean, se la descargan, empiezan a jugar. El que le gusta la tecnología, el que no, la puede pasar a los equipos del estudio para que la vean y ver qué se puede hacer. Hay mucho material también en internet que te dice, pero vos lo que tenés es un tablerito como el que ves, y lo que vas a ir haciendo es poniéndole acciones. Cada acción hace algo y esa acción la configurás. Arrancás leyendo un archivo y después lo vas transformando y al final
llegás a algo que es generar un archivo nuevo, un TXT, armarte un Excel, alimentarte una base de datos. Funciona de esta manera, es agarrar la acción que quiero, arrastrarla y decirle qué es lo que quiero hacer. Son plataformas que no ingresás absolutamente nada de código y ya te vienen con un montón de, se llaman nodos prearmados, que vos lo único que haces es lo tirás y le decís, le das 2 o 3 instrucciones, algunas más, y ya te lo hacen. Por ejemplo, tenés nodos que te permiten conectarte con cualquier fuente de datos. Yo tengo una planilla de Google Drive, puedo conectarme directo con esta herramienta, donde la conecto, tengo una base de datos, la conecto, tengo un archivo de Excel, lo lee directo, no importa el volumen, no importa nada. O sea, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahora, que no lo voy a spoilear, pero es el padrón que tiene 3 millones de líneas, lo lee, pero en segundos. Ni siquiera te diría en segundos, es menos de un segundo. Entonces, esta plataforma lo que te permite es, con estas acciones preprogramadas, es armarte un flujo de datos, de procesamiento de datos, de la misma manera que lo que vos vas armando en el Excel, y después generás un output. Eh, Tiene muchísimas más cosas. O sea, yo te estoy dando lo general, pero se usa para lo que es minado de datos, análisis, te genera toda la parte de analítica, podés generar reportes, es un montón de cosas, pero para, arrancando, un punto de partida es, tenés que hacer un procesito que tenés ahí en un Excel, tenés 50 Excel diferentes para diferentes clientes, lo estandarizás todo acá y te lo automatiza de una manera simple sin tener que, poner una línea de código. ¿Ves? Acá está, por ejemplo, el resumen es, todo esto que tenés acá, lo deberías, si lo hicieras en Python, tenés todo esto, que para muchos es chino. Cambio acá, lo que haces es vas tirando y vas armando, y ahora voy a explicar en el video cómo algunas acciones. Pero cada cosita de esta te hace una suma, acá podés visualizar los datos, acá te calcula el promedio, bueno, vas haciendo diferentes cosas. Entonces, si les parece, intercalamos el ejemplo ahora. Sí, totalmente. El ejemplo que traje es un caso muy común, pero problemático. Tenés que cruzar, no sé, cualquier reporte con cualquier padrón. Vayamos a Cava, Arba, Rete, Perse, lo que fuera, tenés millones de líneas. El general de AFIP también. ¿Cómo haces en un Excel? Se puede, sí, se puede, pero te volvés loco, cortás los archivos, lo vas poniendo. Encima del Excel le pones ya muchas líneas y se empieza a colgar. Es algo simple, pero la verdad que hacerlo con un Excel es caótico por el volumen, no por otra cosa. Entonces, con esta herramienta, en este video de 3 minutos, está un poquito acelerado, pero me llevó a armarlo 15 minutos y una vez que lo armaste ya después lo utilizás siempre igual. Lo que hago es leer el listado de percepciones, leer el padrón, corregir los formatos, por ejemplo, de los quits, porque en el listado me viene con guión y el padrón no está, cruzarlos y mostrarme en un papel de trabajo la alícuota que tendría en el reporte y la alícuota que tiene el padrón para un control. Esa es la herramienta que vieron recién. Lo que haces es comenzar a crear un proyecto. O sea, este se llama cruce de padrón. Una vez que lo creaste, esto te queda listo y después lo único que haces es darle play y cambiar los archivos de input. Arrancás dándole la instrucción de que lea los archivos. Entonces ahí uso el nodo que se llama File Reader, que te lee un TXT o un CSV, y lo único que hago es configurar cada nodo diciéndole dónde está el archivo, después qué separador tiene el archivo, si tiene pipe, si tiene punto coma, si tiene coma, desde qué línea quiero que empiece a leer. En este caso arrancaba el reporte de la línea 4. Tiene un montón de cosas, pero ya con eso básico ya te lo lee. Le digo qué columnas quiero descartar y cuál quiero considerar. Y también le puedo decir qué formato numérico quiero que tome. O sea, tenés ciertas cosas que simplemente se configuran y lo haces una sola vez. Y una vez que lo hiciste, ya te lee el archivo y ya te lo sube en memoria. Eso es otro tema. Esto trabaja todo en memoria, es muchísimo más rápido. Lo mismo para el padrón. El padrón es mucho más fácil de configurar porque viene separado por punto y coma, nada más. Entonces, lo único que le digo es, ¿dónde está el padrón?
este caso es el padrón de percepciones de ARBA. Le digo que separa por punto y coma. Le voy a dar nombres a las columnas porque me va a ser más fácil para trabajar. La única columna que necesito es la de alícuota y la de quit. Así que las renombro. Y ahora viene el primer proceso de transformación. Tengo que corregir el quit, que me viene con guiones. Entonces, uso una función de replace. Esto funciona como el Excel, ¿viste? La fórmula replace del Excel es lo mismo. Agarro la fórmula y la pego y le digo, bueno, hacemos un replace de, y ahí le señalo la columna que quiero, le digo qué quiero reemplazar, el guión por nada, y ya está. Y lo último que hago es le digo, unime los dos archivos. Entonces uso la función que se llama join. También con el caminito le digo qué archivo quiero que una. Y ahí le digo, bueno, ¿por dónde lo vas a unir? Y ahí le digo, bueno, unímelo por el quit. Si tengo más cosas para unirlo, le puedo dar más criterios. Después, acá voy a hacer un stop porque, perdón, voy a ir para atrás porque esa parte también para que vean, le puedo decir cómo quiero que me lo una, que me tome lo del reporte y solamente lo que cruce del padrón, o que me tome todo. Ahí vienen los dos círculos que tienen la unión. Entonces, le digo qué tipo de unión quiere de forma gráfica. Y después, qué columnas quiero que traiga de un lado y qué columnas que traiga del otro. Por ejemplo, todas las columnas de reporte y la columna alícuota del otro lado. Esto ya está hecho. Ya se hizo. Ahí lo cargó y ahí puedo ver el resultado, lo veo en pantalla, pero yo necesito tenerlo en un Excel. Entonces, el último paso, acá le saco una columna que no necesitaba. El último paso, ¿qué es? Es esa información que tengo en pantalla, que es la que ves ahí, llevarlo a un Excel. Entonces voy al nodo que se llama Excel Writer, escribir un Excel, y lo único que digo es, bueno, lo quiero en tal lugar. Y se terminó. Ahí ya configuré el flujo. Cada vez que yo deje esos archivos nuevos en esos directorios y apriete play, me va a generar este papel de trabajo. Ahí lo corro. Ahí me lo generó. Que antes era lo que yo tenía que hacer de pegar en distintas hojas para cruzarlo. Ya está armado y ya lo hiciste. O sea, invertiste tiempo en armar ese flujo una vez y ya te queda automatizado para después. Es maravilloso, esto te sirve para Ah, otras tareas sí, también, o sea, porque las haces a medida de las necesidades. y Cambiar es las una forma de variables. automatizar porque ya te Bueno, queda armado. Yo esto lo puse a un nivel muy básico, pero tiene muchísimas funciones más sofisticadas que te permiten hacer procesamientos de información muy, muy complejos. Esta herramienta, como te decía, acá no son muy conocidas. En otras regiones son unas herramientas hiper conocidas que se usan constantemente para todo lo que es procesamiento de información. Así que bueno, me perfecto. pareció piola traerlo por más que nada, porque es una opción más que se tiene, que se puede empezar a usar y es una herramienta para automatizar este tipo de cosas. Para Eh, empezar, lo- proceso, sí. perdón, para empezar en el proceso de automatización es una herramienta que nos facilita porque eh, como lo has demostrado en este video, el paso a paso es muy lógico y muy dinámico, en donde los profesionales estamos acostumbrados a estar bajando y colocando en un lugar y buscando en el otro, y acá se hace con un play, ¿no? Luego que lo parametrizás, le pasás play y ya tenés el resultado. Ese output para poder dedicar tu tiempo al análisis. Tal cual, Con- eso para mí es fundamental porque, o sea, a ver, cada uno, pero nuestra generación, por ejemplo, de contadores, no son nativos digitales, entonces plantearle que hacer algo como lo que está a la derecha es inviable. En cambio, esto te facilita un poco más y te abre una puerta, porque si no, vas a seguir siempre con el Excel. Entonces, es una herramienta más que quizá aprendiéndola un poco te permite empezar a automatizar estas cosas. Y no es conocida, ese era el otro motivo por que lo traje, ¿no? Capaz que esto es tirarte una idea y decir, uy, mira, está esto, bueno, veamos qué es y empezás un poco
a implementarlas. Me encantó ese detalle que tuviste con respecto al tema generacional, ¿no? Porque venimos en la profesión, venimos con esa carencia, ¿no? No lo hemos aprendido en las universidades, ¿sí? La tecnología avanza continuamente, cada día son más los reportes que tenemos que generar, cada vez se atomizan más el tema de la administración, la presión y otras cuestiones en donde el profesional tiene que intervenir. Y estas herramientas, derribar este mito, ¿no? De, bueno, no puedo programar, no sé dónde buscar, ¿no? Tenerlas y facilitar el acceso es muy importante. Pero también creo que para los nativos digitales no siempre se conoce todas las herramientas y esta está buenísima poder potenciarla. Así que perfecto, sigamos, me encantó. Así que bueno, la otra parte es, quizá hablamos de robots y era una muy intro, obviamente, ya es una herramienta más conocida, pero para los que también no sabían de qué hablamos, un robot es un software que vos instalás en una máquina y lo único que le das instrucciones en forma secuencial de la misma manera que lo haría una persona. Hablábamos del ejemplo del web, vos podrías hacer cargar un web, porque siempre tiene la misma secuencia, o sea, vos tenés que entrar a la página de AFIP, poner el quit, poner la clave fiscal, ir a la parte del servicio de pagos, cliquear en la parte de web, le cargas el concepto, subconcepto, importe. Bueno, esa secuencia determinada es lo que vos podés programar. Lo que no podés programar en un robot es algo cognitivo, o sea, tiene que tener una regla. Tiene que tener una regla y eso es una de las limitaciones. ¿Por qué tomó mucho auge esta tecnología? Es porque es totalmente, llamémosle, es no invasiva. O sea, vos instalás este software, lo programás y accedes a distintos sistemas y los integrás. Por eso te decía que un robot orquesta. Porque puede entrar a una página de AFIP, bajarte los datos, puede, bueno, no pongamos el ejemplo de AFIP, a Renta, a Arba, a otras páginas, bajar datos, podés mandar un mail, podés entrar a un Excel, pegarle datos, sacar datos, o sea, te integra todo que de otra manera, si vos lo tendrías que hacer vía código, es sumamente complejo. Entonces, lo que hizo toda esta tecnología, que ya también tiene sus años, pero digamos que tiene un auge hace 5 o 6 años, es acelerar todo ese proceso. Obviamente los beneficios, ya lo sabemos, quizá no voy a andar en esto, pero más que nada el tema es el tiempo. Lo que es impuesto siempre es un tema de tiempo, es un tema de riesgo y tema de calidad. Eso es lo que te mejora la vara sustancialmente. Quizá impuestos en lo que es automatización no se lleva el podio porque hay otros tipos de procesos que como tienen más frecuencia, tienen una recuperabilidad más alta o más rápida en cuanto a esa inversión de desarrollar esa automatización, y siempre estuvo relegado. Un poco de lo que vos decías, ¿no? Siempre venimos corriendo la pelota de atrás, o sea, nuestra vara siempre fue la FIP a nivel tecnología está arriba de todo, y todos los contadores seguimos con el Excel como herramienta principal y eso es quedarse cada vez más atrás, cada vez tenemos más trabajo, más regímenes, más información que cruzar y le tenés que dar una vuelta de rosca porque si no llega un momento que ese día a día se hace inmanejable. Entonces, volviendo a lo que es RPA, ¿qué se puede hacer con RPA? O sea, por eso, cualquier interacción con cualquier sistema dentro de la computadora, de la misma manera que lo haría un humano, siempre y cuando eso tenga una regla, es lo que yo puedo hacer acá. O sea, desde abrir un archivo adjunto en un mail, mover un archivo a una carpeta, copiar y pegar datos, llenar formularios de una página web, sacar datos de una página web, escribir bases de datos, a ese proceso dar una lógica que si pasa algo a una cosa y si no pasa algo que haga otra. Te permite hacer infinidad de cosas. Principal beneficio para mí es esto que te permite integrar distintos software, distintos sistemas, y vos podés construir un flujo de todo ese proceso. ¿Puedo hacer cálculos con el robot? Sí, pero por ejemplo, si yo tengo que conciliar, lo mejor es usar una base de datos o otro tipo de, es algo que sea muy simple el cálculo. Pero esto por lo general viene, viene metido dentro de otras tecnologías, no es única.
Y siguiendo no sé qué te parece, pero siguiendo como veníamos antes, en vez de esperar los ejemplos para el final, si quieren, les muestro los dos ejemplos de bots que Sí, preparé. está buenísimo, Gabriel, dale, con eso de los bots. Creo que es uno de los temas Mirá, más esperados, ¿no? Además de automatizar. A ver. este robot que ven acá lo que va a hacer es automatizar el domicilio fiscal electrónico. También es algo que tiene una regla de negocio simple porque tenés que entrar al sitio web, ver si hay nuevas verificaciones, las descargas o le sacás una foto si no la querés notificar y después le tiene que avisar al usuario. Lo que van a ver es cómo corre el robot en un servidor. Esto te puede correr en tu máquina, pero por lo general corre en el servidor. Entonces, cuando se ejecuta, por ejemplo, los robots que tenemos nosotros, domicilio fiscal, corren a la madrugada. Entonces, a la noche se ejecuta solo y empieza a entrar a la página y hacer las mismas acciones que haría la persona. Va a entrar a la página, va a cargar las credenciales, va a entrar al sector de domicilio, va a mirar las intimaciones, las notificaciones nuevas, va llevando el registro de cuáles son las nuevas. En este caso, las descarga, las graba y se las manda por mail al usuario. Y esto lo va a ir repitiendo notificación por notificación que encuentre. Y a su vez, cuando termina, manda un mail resumen y asimismo después pasa al otro domicilio que tengas. Y así va barriendo domicilio por domicilio hasta que llega al cierre y te manda un mail resumen de todo lo que hizo. Este ejemplo es de Agip, ahora va a ser, creo que Cava, si no me equivoco. Importante es que todos estos procesos, acá estás viendo lo que llamamos el camino feliz. Salió todo bárbaro. Entró, no falló, pero puede fallar. Y también tenés que preparar todos estos robots para cuando falla. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hay internet en ese momento? La página está caída. Bueno, lo tenés que preparar. En este caso, lo que tiene programado este robot es que va a intentar una vez, va a intentar dos veces, va a intentar tres veces y si no puede acceder, te manda un mail avisándote no pudo entrar. Tenés que volverlo a ejecutar o eh, entrar vos manualmente. Por eso, esto no es que vos hiciste esto y te olvidaste. No. Tenés que tener, sigue teniendo un dueño de proceso que tiene que verificar que el robot corrió, que leer el resumen que te manda el robot para verificar que no hubo ninguna falla y si hubo una falla volverlo a disparar o hacerlo manualmente. Pero de vuelta, ese trabajo de fondo donde vos tenías una persona entrando domicilio por domicilio, verificando, ya no lo tenés más. Ahora lo único que tenés que ver es ver el resumen del robot. Si falló, tenés una acción manual y si no falló, lees las notificaciones y está. Este es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que tengo para mostrarte es emisión de facturas en Tango, o sea, facturas de venta. También, acá, si tenés que hacer muchísimas facturas, tenés un data entry, estás haciendo de data entry en Tango, cargando todos los valores que hay, y acá lo que hacemos es preparar un template. Todo esto tiene un tema de procesos detrás muy importante, o sea, automatizar no es tecnología. Tenés un componente de procesos que ahora mencionamos muy importante que tiene que estar, y en caso de impuestos es más relevante. Entonces, acá estandarizamos toda esa planilla para hacer la carga de información. Cuando el usuario completa la planilla, la tira ahí en ese directorio, el robot la lee, la detecta y se dispara solo. Y lo que hace es iniciar Tango y empezar todo el circuito de carga de esa factura, que es un montón de datos y formularios que te van saliendo y tenés que seleccionar y empezar a cargar, que te lo va a hacer de vuelta. Con una regla, esto tiene una regla de negocio que es ir paso por paso, pantalla por pantalla, seleccionando. Obviamente esas selecciones van cambiando en función a los datos que vos le pusiste, pero el trabajo de fondo es, tenías que emitir 30 facturas
por ella, listo, lo resumiste en completar esa planilla y tirársela en el directorio y que el robot se inicie solo y empiece a la carga. En este caso no voy a mostrar el camino feliz, en este caso va a fallar. Y la falla es que no, se hizo un ambiente de prueba que no tenía la conexión al web service, pero justamente es parte de todo este proceso que el robot te informe o te complete un resumen y te diga, sí, esto lo pude cargar, esto no lo pude cargar, y vos veas después aplíqueles esa solución a lo que no se pudo cargar, ¿no? Alguien lo va a tener que resolver. Pero el trabajo grueso es el que te hizo. Listo, te Aclaremos, falta. quiero aclarar algo, Gabriel, si me permitís, que bueno, este es el ERP en el que ustedes tienen acceso, pero bueno, este bot se podría parametrizar según un ERP que tenga el colega, ¿no? O sea, teniendo Cualquiera. la práctica hacia el maestro y lo podemos readaptar a todos aquellos sistemas de gestión que podamos acceder para poder Tal cual. Bueno, automatizar este proceso. buen punto. Buen punto. Esto, como te dije, esto se integra fácilmente a cualquier software. Puede ser un Claro, Begerman, puede ser un SAP, puede ser un Oracle, puede ser exacto, un exacto. Dynamics, puede ser, este caso es un Tango, pero vos lo integrás a cualquiera. Y esa es uno de los puntos importantes de toda la tecnología de RPA, ¿no? O sea, te permite integrar eso de una manera fácil, llamémosle, cualquier tecnología. Bueno, creo que yendo al final de la presentación, el tema final, no el final es de vuelta, ¿no? Creo que este era el resumen o el principio de la charla, cómo comenzar este proceso de automatización, ¿no? Y un poco ahí, bueno, la idea es tener una charla con vos de cómo, yo te digo mi opinión de cómo lo vería, y a ver, no hay una receta, y va a depender mucho del colega que se trate. O sea, una cosa es un contador que no tiene mucho conocimiento de tecnología, no tiene el tiempo para dedicarle, viene de otra generación, y otra cosa es el contador digital que ya vino con todo esto, que son los más jóvenes que, vos le decís, sí, está esta herramienta y se la bajan y empiezan a verlo. Entonces, va a depender mucho de eso. La verdad que, como te dije, esto tiene dos patas grandes, una pata de proceso y una pata tecnológica. La pata del proceso ya sí es el propio contador, es en definir qué proceso se va a automatizar. Ahora vamos a ver algunos tips de, vos lo tenés que estandarizar, tenés que armar todo el template de ese proceso y conocerlo bien a profundidad y bajárselo a la persona que lo va a desarrollar. Y ahí este, hay un gran desafío porque cuando el que lo desarrolla es el mismo, es fácil, pero cuando vos tenés que bajar, son dos lenguajes diferentes. La Totalmente. persona de sistemas y el contador, entonces ahí tenés que bajar todo este tema técnico y positivo a un lenguaje lo más neutro para que esa persona lo pueda hacer. Pero entonces, como te decía, en estos tres niveles ponele, conceptuándolo así muy genérico, una persona que conoce nada de tecnología, alguien que se da maña y alguien que conoce, la desventaja para el que no conoce nada es que va a tener que buscar a alguien con estos conocimientos para desarrollar esta automatización. Los otros dos niveles, digamos, pueden tener más autosuficiencia. Por ejemplo, esta herramienta que te mostré, donde vos no tenés que tener un gran conocimiento, alguien que tiene una idea y se da maña con la tecnología, la podría implementar fácilmente. Ni hablar, uno de los, llamémosles, contadores tequi, va a ser muy fácil, pero ese es el punto de partida, ¿no? O sea, dependiendo de tu expertise y cómo te manejas con la tecnología, vas a tener que buscar a alguien que te lo haga o podés llegar a hacerlo vos de una manera más autodidacta. Eh, el gran paso es primero identificar los procesos que vos vas a automatizar en función a lo que hablamos antes. Hay procesos que hacen mucho más sentido automatizar que otros por el volumen, por el riesgo,
por el volumen de información que tenés que procesar, que te hace muy difícil hacerlo en Excel, por la complejidad que tengan. Y parte de todo este proceso, yo te diría más, viene del lado de tener un entendimiento a fondo de ese proceso, hacer toda una estandarización del proceso. Si vos tenés 20 clientes que le haces la parte de agente de retención, tenés que hacer 20 automatizaciones o tenés que lograr hacer una automatización única con un proceso más estándar que podrá tener sus diferencias o separar los clientes que tienen mucha diferencia de los que son más estándar. Y después vas a pasar a todo lo que es el diseño y entras en la tecnología, y ahí es donde te decía, si vos te das maña podés empezar a enfocarte con estas tecnologías que yo mencionaba, pero si vos ya, o sea, para vos es chino, tenés que tener a alguien que te dé ese soporte, que te ayude a implementarlo. Un poco lo veo así muy general, ¿no? Esto estamos hablando en 5 minutos definiendo un proceso de cómo lo automatizarías en términos generales, pero un poco lo veo que ese sería el camino para comenzar este trayecto. Exacto, exacto. La idea es esta, es mostrar esta herramienta y luego buscar la solución y transitarla, ¿sí? O sea, porque también hay que darse la oportunidad de innovar y de cambiar y de probar, porque una palabra que utilizaste al principio de esta charla fue quizás no sepamos cómo hacerlo, pero en el equipo del estudio sí haya alguno de los colegas que tenga alguna afinidad. Entonces hay que apoyarse en eso, o si no, buscar quien lo sepa hacer, pero tener noción básica de lo que queremos. Y hay algo que es fundamental, que el colega sabe qué es lo que necesita, ¿sí? Y conoce dónde están ubicadas o sea, cada una cada parte de la información. La cuestión es ordenar el proceso, ¿sí? Que eso es lo que quizás un programador o un tequi no desconozca, pero nosotros tenemos la facilidad de traducir esa parte técnica, que es lo importante. Tal cual, y para mí es súper importante eso, porque tener un proceso desordenado donde vos le ponés tecnología, el resultado te puedo asegurar que va a ser malo. Entonces, gran parte del éxito de esto, y esto ya recae en el colega, es decir, como vos dijiste, tener muy en claro qué se tiene que hacer, dónde están los problemas y tratar de estandarizarlo y bajarlo a tierra, decir, bueno, yo tengo que conciliar esto, por este campo, con este resultado, me lo tiene que sumar, me lo tiene que poner acá. Entonces, ese es el lenguaje que después vos bajás al desarrollador y te termina metiendo en una de estas herramientas. Mira, venía la parte de ejemplos, que ya muchos vimos. Me queda uno que me Sí. pareció piola también mostrarlo, porque esto lo hice con un Excel y una base de datos, un poco los ejemplos que daba arriba, que la verdad te digo, en el estudio procesan todos los libros digitales con eso, o sea, la cantidad de tiempo que ahorró fue impresionante y son dos herramientas free, o sea, te bajás la base de datos de la página de Microsoft, Excel tienen todo, obviamente tiene todo un desarrollo atrás, pero me pareció piola mostrarlo porque esa combinación Excel-base de datos te permite armar aplicaciones, no, yo le llamo, no son sistemas, son aplicaciones, son herramientas que te sacan ese día a día y la verdad que están muy piolas, así que Está te las buenísimo, muestro. mostralo porque es sorprendente el tiempo que ahorras. Este caso es la conciliación del libro IVA digital. Esto es un Excel que tiene conectado una base de datos atrás y de vuelta, el resultado te lo vuelca en el Excel y después ese Excel te genera los TXT para subir a mis comprobantes, donde vos le cargas el IVA compras, el IVA ventas, mis comprobantes recibidos y mis comprobantes emitidos. Trabaja a través de todos estos menús, o sea, es un menú más que tenés en un Excel que a su vez adentro tiene todos sus menús con diferentes herramientas
que arranca con un formulario donde te dice, bueno, decime cuál es tu IVA a compra. Le señalás tu IVA a compra, tu IVA a ventas, y después corres el proceso de ejecutar los cruces. O sea, ese proceso de ejecutar cruces lo que tiene detrás es todos los cruces que vos harías para validar el libro de IVA digital, y se resumen en ver qué comprobantes están, ver qué comprobantes no están, ver qué comprobantes están, pero están con diferencias, y te los empiezan a mostrar en las distintas hojas de conciliación. ¿Ves? Entonces te dice, bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué categoría tiene? Match es cruzó, no match es no cruzó, diff es que está, pero con diferencias, y te dice en qué columna tiene esa diferencia, en la moneda, en la fecha, en lo que fuera. Bueno, y así te lo va llevando con todas las conciliaciones. Y después tiene un montón de herramientas extras que una vez que vos ya tenés con tu conciliación, en esta columna acción le decís qué querés informar y qué no, y te construye un pre-TXT que te aplica también una validación de datos para que no lo subas. Viste que cuando subís el libro digital te va tirando los errores de a uno. Bueno, acá te aplica toda una validación y te avisa si tenés algo mal, eh, para que ya lo corrijas de antemano, y una vez que aplicaste la validación, generás el TXT final que podés subir a la plataforma de AFIP. Como te digo, es una herramienta, si bien tiene cierta complejidad lo que hay atrás, pero lo que se usó para armarla es algo simple, que es Excel y una base de datos, Mm. y te saca un montón de tiempo. Esto era un montón de tiempo, y si lo multiplicas por muchos clientes, es infernal el tiempo que estás haciendo el planilleo y el VLOOKUP. Y lo que te genera es esto, sería el libro digital para subir ya validado, cruzado, y te va llevando también a su vez el inventario permanente, ¿no? Porque tenés comprobantes que quizá vos, la FIP ya lo tiene por factura electrónica y vos todavía no lo tenés contabilizado, y te va diciendo, bueno, este todavía no está, este está. Así que bueno, ese sería el caso que me faltaba mostrar de una herramienta que usa Excel y base de datos, pero a ver, la idea de vuelta de esto no era dar una clase, no era dar una charla de tecnología en profundidad, sino tips más básicos de cómo es el rol tecnológico, cómo avanzó todo esto y cuál es el camino para enfocarte en lo que es la automatización de procesos. La verdad, de punta a punta, ¿no? Desde que comenzamos con que en esto de cómo hacer la transformación, de cómo las diferencias y la evolución de cada uno de estos ejemplos, has demostrado que en paso a paso todos los colegas tenemos la posibilidad de incursionar, a cada uno con distinta complejidad. Me gustaría, si podés, mostrar las diferentes tecnologías como para cerrar, si te parece, ¿Acá o para acá? Esta la es más siguiente, por generalmente. favor. La Ok. siguiente, por favor. Esta. Con estos distintos niveles de complejidad, donde estamos la mayoría, ¿sí?, de los profesionales en esto del Excel, que tenemos que manejarlo con una gran facilidad y a un nivel intermedio superior, ¿no? Como diríamos, que esa es la base de todos. Pero para empezar, ¿no? Porque muchas veces las consultas es, aprendo lenguaje, ¿por dónde empiezo, no? Y hay algo que es fundamental, ¿a dónde queremos llegar? ¿Y vos qué nos aconsejarías, viste? Mira, va a depender de la facilidad y el amor por la tecnología. Viste que hay más reacios y hay más adeptos. Pero si yo te Total. diría, ¿qué es a qué le vas a sacar más el jugo, cómo arrancar? Obviamente, si a vos te gusta un lenguaje, podés hacer millones de cosas, pero lo que yo más utilizo de forma simple arranca con Excel y toda la parte de programación del Excel atrás, que es toda la parte de macro, de VBA y bases de datos. Vos con esas dos herramientas podés automatizar cualquier proceso. Obviamente esos procesos son de procesamiento de información, hablo, no de interactuar con páginas. Ujú. Pero con esas dos herramientas, ya este día a día que te digo que te la pasás armando planillas y haciendo cruces, lo vas a poder simplificar un montón. Y si después tenés algún tip para combinarle lo que es robots, ya ahí te puedo decir que automatizás procesos punta a punta.
Pero de vuelta, eso requiere que vos tengas afinidad con la programación. Si no tenés afinidad con la programación, lo más básico y lo más fácil te diría, bueno, usa una herramienta como Nine, que es un drag and drop, Ujú. y no tenés que programar, línea de código, tipear. Entonces, ese sería el camino que yo te podría recomendar. ¿Tenés afinidad con todo esto? Bueno, metete en lo que es VBA, metete en lo que es base de datos, si podés con robot. Si no tenés afinidad, bueno, usa una herramienta low code como Nine, como Alstery, o como algún robot low code o no code que pueda llegar a tener. Me encantó todo esto que desarrollaste. Creo que tenemos también por delante muchas aristas para poder seguir incursionando, ¿sí? Y profundizando. Para ser nuestra primera reunión hay muchos mensajes, ¿no? Esto de derribar la barrera, sumarte a estas tecnologías existentes, ¿sí? Que hay muchísimo también material en Internet. Ser curioso. Ser curioso. Ese es un buen punto, Andrés. Yo no lo mencioné, pero cuando yo arranqué esto, aprender era un poco más complicado. Hoy tenés infinidad de material en YouTube, y no solamente eso, también herramientas de AI que necesitas un código de VBA y te lo escribe. Y vos lo único que tenés que hacer es cambiar un poco las cosas, pero la facilidad que vos tenés para entrar en este mundo no es la misma que teníamos nosotros hace 10 años atrás, es mucho más fácil y es una ventaja también eso. Totalmente. Y hay algo que también es fundamental, que todos los colegas de todo, no solamente de Cava, sino de todo el país pueden acceder, que porque estas herramientas son públicas y muchas de ellas, como comentaste, son tienen versiones gratuitas, como para hacer las primeras pruebas, ¿no? Porque a veces eso es un impedimento, más allá de todas las trabas que podemos llegar a tener, factor tiempo. Ponemos múltiples excusas a veces que, o sea, son todas válidas, ¿sí? Pero hay algo que es fundamental. Cuando queremos ahorrar, sí vamos a tener que aplicar ese tiempo de capacitarnos o de armar un proceso para poder pedirlo. Porque no podemos tener por ahí el tiempo, pero contar con los recursos para poder contratar, tercerizar, ¿sí? Apoyarse en otros. Pero hay algo que es fundamental, que es el haber profesional, ¿sí? El conocimiento y sobre todo los lugares donde nosotros tenemos alojada toda la información, ¿sí? Que eso con la seguridad correspondiente para minimizar los riesgos lo podemos brindar, ¿no es cierto? Mira, te cuento para cerrar un caso de un conocido, de un contador conocido que conocí en una charla, en una cámara, que de la charla me vino a hablar y también se súper interesó en el tema, él tenía un estudio y quedamos en contacto y seguimos hablando y me pedía sí, consejos y al final pasó esto, o sea, él era una generación que no iba en línea, o sea, no era tecnológica, y lo que hizo fue contactar y conseguir una persona que le programe NeuRalPad y empezó a automatizar procesos en su estudio y de a poco lo fue haciendo, pero fue este mismo camino que dijimos, ¿no? Bueno, primero se interesó, después vio qué proceso, después consiguió la persona y logró esa automatización que era lo que estaba buscando. Entonces, creo que ese ejemplo es un poco lo que vos comentabas de cómo encararlo, ¿no? Totalmente. Bueno, Gabriel, estamos llegando ya al cierre y no solamente agradecerte por la generosidad en la transmisión del conocimiento, sino esta sensibilidad, ¿no? Que siendo colega, habiéndote dedicado tantos, pero tantos años a impuesto, haber hecho ese clic en la parte tecnológica y que ahora representes y lideres los proyectos y puedas transmitirlos, la verdad eso es loable porque no es fácil bajar, ¿sí? Todo este conocimiento, así que yo me consta la cantidad de horas dedicadas, todo lo que hemos transcurrido para poder armar todo esto y que te prestes al consejo, a agradecerte por todo eso y te voy a comprometer.
te voy a comprometer a nuevas charlas para profundizar dentro de todo este ciclo, de todo este año, ¿sí? Algunos de los procesos para que lo profundicemos y también invitar a los colegas que si tienen dudas, ¿sí? Escríbanos a capacitación@consejocava.org.ar. Es muy importante, ¿sí? Poder contar con todas estas herramientas, con esta posibilidad que nos da la institución de vincularnos con las grandes estudios, grandes empresas, con colegas del nivel de Gabriel que nos puedan comunicar, bajar el conocimiento, hacer accesible hoy en que hay tanta información y que no sabemos dónde buscar, que sea nuestra casa de encuentro, un ciclo como este, práctico, para poder evacuar las dudas, ¿no, Gabriel? No, la verdad que muchas gracias por la invitación y un placer participar y compartir esto con los colegas. Es algo que me apasiona, así que un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias y gracias a a toda la institución, al Consejo por darnos el espacio, a las autoridades por permitirnos, ¿sí? Difundir y divulgar todas estas herramientas y a todo el equipo técnico que nos ayuda a que esto sea posible. Así que, colegas, no se olviden, capacitación @consejocava.org.ar. Fíjense acá y todas las líneas para poder comunicarse con nosotros. Hay un bot también en el consejo por si tienen alguna inquietud de capacitaciones. Capacitarse es fundamental para el crecimiento, para superarnos y no solamente para distinguirnos. Y eso es innovación. Gracias. Muchas gracias.